Estudio Cultura presenta La Poética de Aristóteles. Para tratar de la poética, tanto de la poética en sí como de sus diferentes especies, esto es, la fuerza de cada una de ellas y de cómo hay que componer los argumentos. Si la composición ha de quedar bien, e incluso de cuántas y de qué partes consta, e igualmente todo aquello que concierne a este método, entonces tenemos que hacerlo empezando como es natural, por orden. Pues bien, la epopeya, la poesía trágica y además la comedia y la poesía ditirámbica y en gran medida la aulética y la citarística, todas ellas vienen a ser en conjunto imitaciones, pero se diferencian unas de otras en 3 puntos, o bien porque imitan con diferentes medios, o porque imitan cosas diversas, o porque imitan de manera distinta y no del mismo modo. Y es que algunos imitan muchas cosas con colores y formas, reproduciéndolas unos por arte, otros por costumbre, otros valiéndose de la voz, lo mismo que ocurre con las artes mencionadas, a saber, todas hacen la imitación sirviéndose del ritmo, de la palabra, de la armonía, bien por separado, bien mezclándolos. Así la aulética y la citarística, y todas aquellas que son del mismo estilo, como las sirignas, se sirven tan solo de la armonía y del ritmo. El arte de los danzantes imita tan solo con el ritmo, sin armonía, pues estos, con los ritmos de las diferentes posturas que adoptan, imitan caracteres, pasiones y acciones. Por su parte, el arte que imita tan solo con meras palabras y con los metros, bien sea combinándolos entre sí o bien empleando uno de los tipos por el momento, sigue sin nombre, pues no tenemos un término común para aplicarlo a todos los mismos de Sofrón y de Generco, y a los diálogos socráticos, ni a la imitación de alguien que quisiera hacer un trímetros, yámbicos o versos elegíacos, o versos semejantes. Pero la gente, asociando el quehacer poético al metro, a uno de los que denominan los poetas elegíacos a otros poetas épicos, atribuyéndoles el nombre de poetas no porque lo que imitan, sino por el metro. Efectivamente, si es que exponen algún verso o algún tema de medicina o de física, acostumbrándose a llamarlos así, y sin embargo, nada tienen en común con Homero y Empédocles, salvo el metro. De ahí que es justo llamarle el primero poeta, y a este filósofo de la naturaleza más que poeta. Y de la misma manera, si alguien hiciera la imitación mezclando todos los metros, como hizo Queremón en su Centauro, el rapsoda mixta de todos los metros, también habría que llamarle poeta. Así pues, ante todo esto, quede aclarado el tema, pues hay partes que hacen uso de todo lo aludido, me refiero al ritmo, al canto y al metro, como la poesía ditirámbica al nomo, la tragedia y la comedia. Difieren en que los unos emplean todos los mismos tiempos y otros, en cambio, cada uno por su parte. Estas son, pues, digo, la diferencia entre las artes, conformadas por los medios que hacen la imitación. Mas ya lo que nos imitan y lo que imitan es imitar a personas que actúan, y forzosamente estos son gente honrada o vil, pues los caracteres casi siempre se limitan a estos dos tipos, ya que en cuanto al carácter, todos se diferencian por el vicio o por la virtud, o bien imitan personajes mejores, peores o semejantes a nosotros, al igual que lo que hacen los pintores. Así, Poligonto, él representaba a las mejores como Plusón, peores, y Dioniso, semejantes. Y es evidente también que cada una de las imitaciones mencionadas representan estas diferencias y será distinta al imitar diferentes cosas, según se ha indicado. Porque también en la danza, en la aulética y en la citoroídica, es posible que se produzcan estas diferencias, al igual que en la prosa y en la poesía sin música, tal como Homero, que hace que las personas mejores, Cleofonte, que las presenta como semejantes, o Hegemón de Tasos, el primero que hizo parodias, o Nicócares, autor de la Diliada, que los hace peores. Y del mismo modo podría hacerse de la imaginación de los ditirambos y de los gnomos, o de Timoteo y Filoxeno, a sus cíclopes diría. Y a esta diferencia
ya se ve la clave. Ahí está, la clave del distanciamiento entre la tragedia y la comedia. Pues ésta quiere imaginar a individuos peores y aquella a los que son más actuales. Pero exige una tercera diferencia entre ellas, la manera en que se podría imitar cada uno de estos objetos, y es que los mismos medios se puede imitar las mismas cosas, en ocasiones narrándolas o como hace Homero, simulando otro individuo o siendo uno mismo sin cambiar de persona. Otras veces imitando a todos aquellos que obran o actúan. Por tanto, en estas tres diferencias consiste la imitación, como dijimos al principio, en los medios, los objetos y la manera de imitarlos. De modo que, en cierto modo, al igual que Homero, podría llamarse imitador a Sófocles, porque ambos imitan a personas serias, y por otra parte sería semejante a Aristófanes, porque ambos imitan personas que obran o actúan. De ahí que, según algunos, esas obras se llamen dramas, pues imitan a personas que obran. Por eso también los dorios reivindican la tragedia y la comedia de los marajenses, y los que aquí, porque, según ellos, nació en algún tiempo la democracia, y los de Sicilia, porque de allí era el poeta Epicarmo, quien fue mucho más antiguo que Quiónides y Magnete. Y la tragedia, algunos dorios del Peloponeso, sacando a coalición a los nombres como prueba. Pueden efectivamente estos que llaman comos a las ideas o aldeas de los alrededores, mientras que los atenienses las denominan demos, como si los comediantes no hubieran recibido su nombre de Kesein, sino que se les dio ese nombre por andar errantes por el comos, el haber sido expuestos por deshonor de la ciudad, e incluso para decir hacer, ellos mismos emplean el vocablo dran, mientras que los atenienses se destacan por pratein. Así pues, sobre cuántas y cuáles son las diferencias de la imitación, baste con lo dicho. Parece que en general fueron dos las causas que originaron la poesía, y ambas naturales. En efecto, el imitar es algo connatural a los hombres desde niños, y estos que se diferencian de los demás animales, en que el hombre es muy proclive a la imitación y adquiere sus primeros conocimientos por imitación, y también le es connatural el complacer a todos con las imitaciones, y prueba de ello es lo que ocurre en las obras de arte, pues las cosas que vemos en realidad con desagrado, nos agrada ver imágenes logradas en forma más fiel. Así, por ejemplo, ocurre con las formas más repugnantes de animales o cadáveres. Y una causa de esto es también el hecho de que aprender es algo muy agradable, no solo para los filósofos, sino también para el resto de personas por igual, y si bien participan de ello en una pequeña medida. Y es por eso que les agrada ver las imágenes, porque al mismo tiempo que los contemplan, aprenden y van deduciendo qué es cada cosa, como por ejemplo este falunato. Pues en el caso de que no haya visto antes lo imitado, no le producirá placer como imitación, sino que la ejecución o que el color de alguna otra cosa por el estilo. Así que al ser natural para nosotros el imitar, así como la armonía y el ritmo, pues es evidente que los metros forman parte de los ritmos, aquellos que desde el principio estaban mejor dotados para ello, fueron consigo pequeños progresos y generaron la poesía a partir de improvisaciones. Pero la poesía se dividió conforme a la índole de los poetas. En efecto, los más respetables imitaban las acciones más nobles y de tales personas, mientras que los más viles imitaban las de las personas más de baja estofa. Componían desde principios invectivas, al igual que otros componían himnos y encomios. Con todo, en ninguno de los predecesores de Homero podemos decir que compusiera un poema semejante, aunque probablemente hubiera dicho o hubiera hecho muchos. Pero de Homero en adelante sí es posible, así por ejemplo el Magistes y el poemas similares. En ellos tuvo cabida el metro yámbico, porque se sigue llamando todavía yámbico, porque es un metro que se mofaban unos de otros. Y así
Los de los antiguos, unos fueron poetas de versos heroicos y otros de yámbicos. Y del mismo modo que Homero fue el poeta por excelencia de las composiciones serias, pues es el único que compuso poemas que no solo eran hermosos, sino que eran imitaciones dramáticas. Así también fue el primero que trazó las líneas generales de la comedia, dando forma dramática no solo a la invectiva, sino también a lo ridículo. Pues el Magistes se ve la correspondencia con las comedias, así como con la Ilíada y la Odisea, con las tragedias. Una vez que salieron a la luz la tragedia y la comedia, los dos se destacaban por una u otra poesía, dependiendo del carácter de cada uno. Los unos se convirtieron en poetas de comedias en lugar que componer jambos y otros tipos en otros, en lugar de componer poemas épicos que pasaron a la tragedia. Y por esto, el hecho de que estas nuevas formas poéticas eran más suntuosas y más apreciadas que aquellas. Ahora bien, evaluar ahora si la tragedia está ya en su punto álgido en lo referente a las partes constitutivas o no, y juzgar este asunto tanto en sí mismo como en relación con el teatro, esa es otra cuestión. Pues ya que surgió en principio de la improvisación, tanto ella como la comedia, la una de los que daban la salida a los del diratambo, la otra de los que hacían partir a los cantos fálicos, que también siguen vigentes en muchas ciudades, fue careciendo poco a poco, en tanto que los poetas iban desarrollando todas las partes de ella que iban apareciendo. Y tras muchos cambios, la tragedia se detuvo, una vez que había adquirido su propia naturaleza. Y Esquilo fue el primero que aumentó el número de los actores, de 1 a 2, disminuyó las partes del coro y estableció el diálogo como parte principal. Sófocles elevó a 3 el número de actores e introdujo la escenografía. Y además, la grandiosidad, pues partiendo de pequeños argumentos y de la dicción cómica, ya que se desarrolló a partir de lo satírico, se dignificó tarde, y el metro del tetrametro trocaico pasó a convertirse en trimetro yámbico. Y es que al principio empleaban el tetrámetro, ya que la poesía era satírica y tenía mucha danza. Pero la evolución que fue lograda a la forma dialogada, la naturaleza misma encontró el metro apropiado, pues en efecto, el jambo es el metro más apropiado para comenzar. Prueba de ello es que hablar al unos con otros, proferirnos una gran cantidad de jambos y en cambio raras veces empleamos hexámetros y solamente saliéndonos del tono convencional. Y además, el aumento de episodios, como dicen, que fue embellecida cada parte. Dejémoslo por dicho, pues tal vez sería una ardua labor pasar lista a cada una de estas cuestiones. La comedia es, tal como dijimos, imitación de personas de baja estofa, pero no de cualquier defecto, sino de lo cómico, que puede ser parte de lo feo. Efectivamente, lo cómico es un defecto y una fealdad que no contiene ni dolor ni daño, del mismo modo que la máscara cómica es algo feo y deforme, pero sin dolor. Pues bien, las modificaciones de la tragedia y de aquellos poetas que las realizaron no nos son desconocidas, mientras que la comedia, al no haber sido tomada por en serio desde el principio, se echó en el olvido. En efecto, fue relativamente tarde cuando en corte proporcionó un coro de cómicos y que hasta entonces eran espontáneos. Y una vez que hubo configurado, a partir de ese momento, se recuerdan los llamados poetas cómicos. Pero se desconoce quién introdujo las máscaras, o los prólogos, o los números de actores y cosas por el estilo. El componer la trama de la obra fue cosa de Picarmo y de Formis. Así que esto vino en principio de Sicilia, pero los de Atenas, Cárates, fue el primero que, abandonando la forma yámbica, empezó a componer argumentos y tramas de carácter general. La epopeya, por su parte, discurrió a la par de la tragedia, pero solo en tanto que es imitación de personas serias, en verso y con discurso, pero difieren en que la primera tiene un verso uniforme, y es un relato. Y además, por extensión, pues la tragedia hace todo lo posible por realizarse en un periodo de sol, y
excederse un poco, mientras que la epopeya es ilimitada en el tiempo, y esto difiere. Si bien, al principio, los poetas obraban de esta manera semejante en las tragedias y en las epopeyas. En cuanto a las partes constitutivas, unas son comunes y otras propias de la tragedia. De ahí que él es capaz de discernir entre una tragedia buena y otra mala, que es capaz de hacerlo entre poemas épicos, pues lo que tiene que ver la epopeya lo tiene que ver la tragedia, pero lo que tiene esta no lo está en la epopeya. Pues bien, acerca de la imitación de hexámetros y de la comedia de hablaremos más tarde. Ocupémonos ahora de la tragedia, deduciendo de lo dicho anteriormente la definición de su esencia. Así, la tragedia es la imitación de una acción seria y completa, de una extensión considerable, de un lenguaje sosudando, empleando cada tipo por sentado o por separado, dirían, en sus diferentes partes, en las que tiene lugar la acción y no el relato, y que por medio de la composición y la compasión y del miedo que logra la catarsis de tales procedimientos. Por lenguaje sazonado entiendo que se está dotando de ritmo, armonía y canto, y por empleando cada tipo por separado, quiero decir que el hecho de que unas partes, tal vez, se llevan a cabo a través de los metros, otras en cambio mediante el canto. Y puesto que hacen la imitación actuando, en primer lugar, a la fuerza, una parte de la tragedia será el aderezo del espectáculo, y después la composición musical y la elocución, porque con estos medios llevan a cabo la imitación. Por palabra entiendo concretamente la composición de versos, y por composición musical aquello cuyo sentido es totalmente evidente. Y puesto que la imitación conlleva acción, y ésta se realiza por individuos que actúan, quienes necesariamente son de manera u otra en función de su carácter o su manera de pensar, pues eso decimos las acciones que tienen determinadas cualidades. Dos son las causas de las acciones, la manera de pensar y el carácter, y según éstas tienen éxito o fracasan todos. Pero la imitación de la acción es el argumento. Al hablar aquí del argumento me refiero a la composición de los hechos, y al decir carácter aludo a aquello en virtud de lo cual consideramos que los que actúan tienen en cualidades u otras. Por manera de pensar, entiendo aquello a través de los cual los que hablan manifiestan algo o dan su opinión. Así pues, las partes de toda tragedia son necesariamente 6, y según estas la tragedia es de un modo u otro. Y estas son el argumento, los caracteres, la elocución, la manera de pensar, el espectáculo y la composición musical. En efecto, los medios con los que imitan son 2 partes. El modo de imitar una, las cosas que imitan 3. En parte de estas, ninguna más. Así que estos elementos, todos a la vez, los han empleado no pocos poetas, y es que todo drama conlleva espectáculo, carácter, argumento y elocución, así como canto y manera de pensar. Con todo, el elemento más importante de todos es la trama de los hechos, pues la tragedia es imitación no de personas, sino de acción, de vida, de felicidad, de la infidelidad, están en la acción, y en el objetivo de este tipo de acción, no la calidad. Ahí está, el objetivo es un tipo de acción, y vuelve, no la calidad. Y los personajes son tales o cuales según el carácter, pero según las acciones son fieles o lo contrario. De ahí que no actúen para imitar los caracteres, sino que revisten los caracteres gracias a las acciones. De modo que los hechos y el argumento son el objetivo de la tragedia, y el objetivo es lo principal de todo. Además, sin la acción no puede haber tragedia, pero sin carácter es viable. Y es que las tragedias de la mayoría de los jóvenes están, tal vez, faltas de caracteres. Y ahí, en líneas generales, existen muchos poetas, y así también, como ocurre entre los pintores de Zeuxis, en comparación con los de Polígnoto,
Pues Polígnoto es un buen pintor, pero la pintura de Zeuxis está falta de caracteres. Y además, si se yuxtaponen discursos llenos de caracteres y de elocución y de forma de pensar bien elaborados, no se conseguirá aquello que es la labor de la tragedia. Sin embargo, tendrá más éxito una tragedia que sea inferior, pero que tenga argumento y trama de los hechos. Y además, los medios principales con los que se ha de tratar la tragedia conmueve al alma, son partes del argumento, a saber, las peripecias y los reconocimientos. Otra prueba es que los principantes de la poesía, lo primero, lo que logran y lo que afinan es en el lenguaje, en los caracteres, antes que en la trama de los hechos, al igual que les ocurriría a casi todos los demás poetas antiguos. Así pues, el principio y en cierta medida el alma de la tragedia es el argumento. En segundo lugar están los caracteres. Pues esto ocurre con algo semejante a lo que sucede en la pintura. Si alguien pintara un cuadro con los más bellos colores, pero mezclándolas de manera confusa, no agradaría tanto como si dibujara una figura sobre un lienzo blanco. La tragedia es en efecto imitación de una acción, y a través de ella, sobre todo, de los que actúan. En tercer lugar, la manera de pensar, esta consiste en poder decir lo que se está implicando en la acción y lo que viene al caso. Cada cosa que los discursos, que es obra de la política y de la retórica, pues los antiguos presentaban a sus personajes hablando en tono político, mientras que los actuales recurren a la retórica. Carácter es aquello que manifiesta la decisión, esto es, aquello que uno prefiere o evita en las situaciones en las que no queda claro. De aquí que no tienen carácter los discursos, en los que el hablante no tiene nada que prefiera o evite, y manera de pensar son los discursos a través de los cuales demuestran que existe o no, o que expresan pensamientos generales. El cuarto de los elementos de dicción es la elocución, y entiendo, como ya se ha dicho anteriormente, que la elocución es la expresión del pensamiento mediante palabras, y esto tiene la misma interpretación para el verso y la prosa. Y el resto de las demás partes de la composición musical es que lo que se puede pensar como lo mayor de los aderezos. El espectáculo ciertamente es algo entretenido, pero no menos propio del arte poético, pues la fuerza de la tragedia existe también sin la representación, sin actores, y también mucho más importante para la realización de los espectáculos, es el arte del que hace los trajes, el que los hace de los poetas. Una vez definidas estas partes, hablemos a continuación de cuál debe ser la trama de los hechos, dado que esto es lo primordial y lo más importante en la tragedia. Hemos quedado pues en que la tragedia es imitación de una acción entera y completa, y que tiene una cierta extensión, pues debe existir lo completo, que no tiene extensión. Completo es aquello que tiene comienzo, medio y fin. Comienzo es aquello que no sigue necesariamente a otra cosa, sino que está tras el naturalmente que existe o ocurre alguna otra cosa. Por el contrario, fin es aquello que sigue de forma natural a otra cosa, o ya sea necesariamente, ya por regla general, no le sigue ninguna otra. Y medio es aquello que sigue a otra cosa, y además tras ello hay otra. Así que es necesario que los argumentos bien compuestos no empiecen ni terminen al azar, sino que respeten las normas que se han expuesto. Y es más, puesto que lo bello, animal o cualquier cosa que esté compuesta de partes ha de tenerlas no solo en orden, sino que también debe tener extensión que no sea fruto de la causalidad, pues la belleza conlleva una extensión y un orden. Por lo tanto, no puedo ser bello, o no puede ser, un animal extremadamente pequeño, ya que su visión se confunde al acercarse a un espacio de tiempo que resulta prácticamente imperceptible, ni tampoco excesivamente grande,
pues entonces su visión no se produce simultáneamente, sino que la unidad y la totalidad escapan a la percepción del espectador, como por ejemplo si hubiera un animal de 10.000 estadios. De manera que, así como los cuerpos y los animales, es preciso que tengan magnitud, pero ésta debe ser perceptible en conjunto, así también los argumentos han de tener extensión, pero debe ser fácil de recordar. En cuanto al límite de la extensión de cara a los conceptos o de los concursos o la capacidad de la percepción del espectador, no es otra cosa del arte, o no es cosa de él, pues si fuera menester presentar a concurso 100 tragedias, se representarían ante la clepsida, como dicen que ocurrió alguna vez. Pero en cambio el límite que se ajusta a la naturaleza de la acción es el que sigue, siempre el mayor, en tanto sea abarcable en conjunto, es el más hermoso por su extensión. Y por decirlo con una manera general, es suficiente que el límite de la extensión que, dando paso a los hechos de una forma probable o necesaria, permite el paso del infortunio a la dicha o de la dicha al infortunio. El argumento no es unitario, como algunos creen, sí concierne a un solo ser, pues a uno le ocurren infinidad de cosas, algunas de las cuales no comportan a unidad alguna. Y de lo mismo hay que muchas ocasiones o acciones de un personaje de las cuales no resulta ninguna acción única. De ahí que aparentemente haya tenido un fallo todos aquellos poetas que han compuesto una Heracleida o una Teseida, o poemas por el estilo, pues creen que, ya que Heracles era uno, por lo tanto le corresponde un argumento. En cambio, Homero, así como es superior en los demás, también parece que se dio cuenta de esto, y por el arte de lo que lo caracterizaba, ya por su naturaleza. Así, al componer la Odisea, no compuso todo lo que le sucedió a Odiseo, como por ejemplo el hecho de haber resultado herido por Pernaso, y el que se hizo pasar por loco. Tal vez en una reunión del ejército, hechos que incluso habiendo sucedido, tal vez no era necesario ni verosímil que sucediera el otro, sino que compuso la Odisea en torno a una acción, como decimos, y lo mismo hizo con la Ilíada. Por consiguiente, y como en el resto de las artes de imitativas, una sola imitación es imitación de una sola cosa. Del mismo modo el argumento, puesto que es imitación de la acción, es imitación de una única acción, y de ésta en su totalidad, y de que las partes de las cosas se constituyan de tal modo que si cambia de lugar o se suprime una parte, se desbarate y se desajuste el conjunto, pues aquello que exista o no, no conlleva una consecuencia perceptible, no forma parte del conjunto. Y también es evidente por lo expuesto que la función del poeta no es narrar lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder y lo posible, conforme a lo verosímil y lo necesario. Pues el historiador y el poeta no difieren por contar las cosas en verso o en prosa, pues es posible versificar las obras de Herodoto, y no sería menos historia en verso o sin él. La diferencia estriba en que uno narra lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder. De ahí que la poesía sea más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía narra más bien lo general, mientras que la historia lo particular. Entiendo por general aquello que dice o hace normalmente una persona en virtud de lo verosímil o lo necesario, y a eso aspira la poesía, aunque al final dé nombres a sus personajes y por particular qué hizo o qué le pasó a Alcibíades. En el caso de la comedia esto ya está claro, puesto que tras componer los argumentos, sirviéndose de los hechos verosímiles, asignan a los personajes un nombre al azar, y no como los jambógrafos, que componen poemas basados en individuos concretos. Por su parte, en la tragedia mantienen los nombres que han existido, y esto se debe a que lo posible es convincente. Así pues, lo que ha sucedido o lo que no ha sucedido no creemos sin más que sea posible,
mientras que lo que ha sucedido es evidente que es posible, pues no habrá sucedido si fuera imposible. De todas formas, también hay tragedias en las que uno o dos nombres son conocidos, mientras que las demás son ficticios. En algunas no hay ninguno conocido, tal como Anteo de Agatón, pues en esta tragedia tanto los hechos como los nombres son ficticios, y no por eso deleita menos. De modo que no se ha de exigir a toda costa atenerse a los argumentos tradicionales sobre los que versan las tragedias, pues sería ridículo pretender algo así, ya que hasta hechos conocidos los conocen muy pocos, y sin embargo deleitan a todos. Así que por lo expuesto, queda claro que el poeta debe ser poeta de argumentos más que de metros, ya que éste es poeta porque imita e imita las acciones. Y en el caso de que trate otras cosas que han sucedido, no por ello es menos poeta, pues nada impide que algunos de los hechos ocurridos sean tales que sean verosímiles que hayan podido ocurrir, y en este sentido, él es poeta de estos. En los argumentos o acciones simples, los episódicos son los peores. Llamo episódico a aquel argumento en el cual la sucesión de los episodios no es ni verosímil ni necesaria. Esta suerte de argumentos son obra, por una parte, de malos poetas, de los cuales ellos mismos son los responsables, y por otro, de los buenos gracias a los actores. Y es que el componer obras de certamen y halagar la obra más de lo posible muchas veces es ver obligado a distorsionar la secuencia de los hechos. Y puesto que la imitación no lo es sólo de la acción completa, sino también de los hechos que inspiran temor y compasión, y estos ocurren sobre todo unos a causa de otros contra lo esperado, pues así tienen un carácter más asombroso que si ocurriesen por azar o por fortuna, ya que incluso lo fortuito nos parece más impresionante en cuanto que aparece que se ha producido intencionadamente, como ocurre con la estatua de Mitis en Argos, cuando mató al culpable de la muerte de Mitis, cayéndose encima mientras contemplaba, pues tales cosas no parece que sucedan por azar, de modo que tales argumentos son necesariamente los más hermosos. Entre los argumentos, unos simples y otros complejos, y es que también las acciones en las que imitan los argumentos son por sí así. Entiendo por acción simple aquella que una vez que ha sucedido, tal como se ha definido, de una forma continua y unitaria, se produce el cambio de forma sin pericia ni reconocimiento, y por compleja, aquella en la que el cambio de fortuna va acompañado de reconocimiento, de peripecia o de ambas. De estas deben surgir de la trama misma del argumento, de modo que resulten de los hechos que han sucedido anteriormente, bien por necesidad o por verisimilitud, pues hay diferencia notable entre una cosa que suceda a causa de algo o después de algo. Peripecia es el cambio de las acciones en sentido contrario, según quedó dicho, y esto, como decimos, de acuerdo al curso natural o verosímil de las cosas. Así como en el Edipo, en el que, con la intención de alegrar a Edipo y brindarle del temor, que fue liberación, y fue el temor de su madre, al manifestar quién era, produjo el efecto contrario, y en el Linceo, mientras que éste es conducido a la muerte y Danao le sigue para matarlo, resulta que el curso de los acontecimientos, que éste murió y aquel se salvó. Reconocimiento, como su propio nombre indica, es un cambio de la ignorancia al conocimiento, que conduce a la amistad al odio de las personas destinadas a la dicha o al infortunio. El reconocimiento más hermoso es el que tiene lugar al tiempo que la peripecia, como la del Edipo. Existen, claro está, otros tipos de reconocimiento, pues también ocurren lo que se ha dicho con los objetos inanimados y causales, y puede ser objeto de reconocimiento el que uno haya hecho algo o no. Pero ante todo, le es más propio
el argumento y le es más convincente o conveniente a la acción que le es ya indicado. Y es que tal reconocimiento y peripecia suscitarán compasión o temor, y de esta suerte de acción imitarán a la tragedia. Además, el infortunio y la dicha dependerán del tipo de reconocimiento, pues dado que el reconocimiento es de reconocimiento de personas, unos consisten en reconocer a una sola persona, cuando es evidente quién es el otro, pero otras veces es preciso que se reconozcan mutuamente, tal como Ifigenia fue reconocida por Orestes a raíz del envío de la carta, pero él necesitaba otro reconocimiento por parte de Ifigenia. Así pues, dos partes del argumento son la peripecia y el reconocimiento. La tercera es el padecimiento. De ellas, la peripecia y el reconocimiento ya han sido explicadas. El padecimiento es una acción destructora o dolorosa, así las muertes a la luz pública, los dolores agudos, las heridas y demás cosas semejantes. ¿Cuáles son las partes de la tragedia que han de ser consideradas como intrínsecas en la misma? Ya lo hemos indicado anteriormente, pero desde el punto de vista cuantitativo, esto es, en cuántas partes diferentes se divide. Tenemos prólogo, episodio, éxodo y parte coral, y esta última puede denominarse párodo o estásimo. Estas partes son comunes a todas las tragedias. En cambio, los cantos desde la escena y los comos son propios tan solo de algunas de ellas. El prólogo es la parte completa de la tragedia, lo que antecede a lo pardo del coro. El episodio, una parte completa de la tragedia, entre cantos corales completos. Y el éxodo, una parte completa de la tragedia después de la cual no hay canto de coro. De la parte coral, el párodo es la primera intervención de todo el coro, el estásimo, así como el canto del coro que no tiene o contiene antepuestos ni tronqueos, y el como, una lamentación del coro y de los personajes que están en escena. ¿Cuáles son las partes de la tragedia que tienen que ser consideradas como intrínsecas de la misma, ya como lo hemos indicado anteriormente desde el punto de vista cuantitativo? Esto es, cuántas partes diferentes se divide, y eso es, a la final, lo que se va a hacer o vamos a hacer, acabamos de citar. ¿Qué han de pretender y qué deben evitar los que componen los argumentos? ¿Y de dónde se obtendrán en efecto lo propio de la tragedia? Es aquello de lo que vamos a tratar ahora, a continuación de todo lo que se ha dicho. Pues bien, dado que la composición de la tragedia más hermosa no debe ser simple sino compleja, y ésta ha de imitar las acciones que inspiren temor o compasión, pues esto es lo propio de una imitación de tal naturaleza. En primer lugar, lo que está claro es que ni los hombres buenos deben aparecer pasando de la dicha al infortunio, pues esto no inspira ni temor ni compasión, sino repulsa, ni los malos del infortunio a la dicha, pues esto es lo menos trágico de todo, ya que no tienen nada de lo requerido, pues no es ni humano, ni compasivo, ni terrible, ni tampoco debe ser sumamente malo caer en la dicha o en la desdicha, porque tal trama podía despertar sentimientos humanitarios, pero no compasión ni temor, ya que por una parte uno se fija en aquel sin merecerlo, que es desafortunado, y por otra en el que es el semejante a nosotros. Compasión se tiene del que no merece su infortunio, y temor del semejante, de modo que lo que ocurra no inspirará ni compasión ni temor. Queda pues el personaje intermedio entre los mencionados, y es aquel que no destaca ni por su virtud ni por su justicia, y tampoco cae en el infortunio por su malicia o maldad, sino por algún fallo, siendo de aquellos que gozan de gran reputación y felicidad, como Edipo, Tiestes y hombres ilustres de tal alcurnia. Por lo tanto, es necesario que un argumento bien articulado sea simple que doble, sea simple, y así antes que doble,
como dicen algunos, y no ha de pasar de la desdicha a la dicha, sino por el contrario, de la dicha a la desdicha, y no por maldad, sino por un fallo grave de un hombre, como el que se ha dicho, o de uno mejor, siempre preferible a uno peor. Y prueba de ello es lo que está ocurriendo. En efecto, al principio los poetas relataban al azar cualquier argumento. Sin embargo, ahora, las mejores tragedias se componen en torno a pocas familias. Por ejemplo, en torno a Alcemón, Edipo, Orestes, Meleandro, Tiestes, tal vez también Téfalo, y a cuantos les aconteció sufrir o hacer cosas terribles. Así pues, la tragedia técnicamente más bella tiene una trama semejante. De ahí que incurran en el mismo error que los que critican a Eurípides por hacer esto en sus tragedias, y porque la mayoría acaban en el infortunio. Pues esto, según hemos dicho, es correcto. Y la mayor prueba, en escena y en las representaciones, tales tragedias son consideradas como las más trágicas, si se representan como es debido, y Eurípides, si bien no administra bien los demás recursos, se muestra no obstante el más trágico de los poetas. En segundo lugar está la estructuración, que algunos dicen que es la primera, a saber, la que tiene la trama doble, como la Odisea, y termina de forma contraria para los personajes y para los peores. Esto es, contraria para los peores y los mejores. Y parece que es la primera por ser la debilidad del público, pues los poetas al componer se ciñen al gusto de los espectadores. Sin embargo, este placer no se desprende de la tragedia, sino que es característico de la comedia, pues allí hasta los enemigos implacables en el argumento, como Orestes y Egisto, al final se convierten en amigos y nadie muere a manos de nadie. En efecto, es posible que en el medio y en la compasión, tal vez también en el miedo, surjan del espectáculo, pero también en la trama misma de los hechos, lo cual es preferible y propio del mejor poeta. Y es que el argumento debe estar trabado en lo que modo que, aun sin verlos, en el que se oiga el devenir de los hechos, se horrorice y sienta compasión por lo que acontece, y esto es lo que sucedería a quien oyese el argumento de Edipo. En cambio, perseguir esto mediante el espectáculo es menos artístico y conlleva gastos. Y aquellos que pretenden suscitar mediante el espectáculo no el terror, sino lo atroz, nada tienen que ver con la tragedia, pues no se debe buscar placer a doquier en la tragedia, sino tan solo lo que le es propio de ella. Y puesto que el poeta debe perseguir a través de la imitación el placer que surge de la composición y del temor, está claro que esto debe quedar implicado en la trama. Así pues, examinemos qué sucesos son terribles y cuáles lamentables. Necesariamente estas acciones se darán entre amigos o entre enemigos, entre quienes son indiferentes. Pues bien, si un enemigo va contra su enemigo, nada implica compasión, ni cuando actúa ni cuando va a hacerlo, a no ser por el padecimiento en sí mismo, tampoco en el caso de que sean indiferentes. Pero cuando los padecimientos antañen a personas unidas a los lazos de parentesco, tal como si un hermano mata a otro o va a matar o hace algo parecido a otro hermano o un hijo a su padre o una madre al hijo o un hijo a la madre, estos son los padecimientos que deben buscarse. Ahora bien, no es posible modificar los argumentos tradicionales. Estoy hablando, por ejemplo, de Clistimentra, muriendo a manos de Orestes y Efirilia, a los de Alcmeón. Por el contrario, el poeta debe buscar entre los argumentos tradicionales y darles un buen tratamiento. Vamos a aclarar a qué nos referimos con lo de buen. En efecto, es posible que en la acción se realice, como hacían los antiguos, con héroes que tienen plena y conciencia con conocimientos de los hechos, como Eurípides, que creó a Medea matando a sus hijos. Pero también es posible cometer algo atroz sin ser consciente de ello y reconocer después el parentesco, como el de Edipo de Sófocles. Y en este caso ocurre fuera de la trama, pero puede suceder también dentro de la tragedia misma, como el de Alcmeón de Astidante o el de Teogono.
Así hay una tercera posibilidad que está en punto de perpetrar por ignorancia un hecho irreparable y que se reproduzca el reconocimiento antes de hacerlo. Aparte de estas posibilidades no hay otra, pues por fuerza se actuará o no a sabiendas o sin saber lo que se hace. Y de estas posibilidades, el estar a punto de actuar a sabiendas y no ejecutar la acción es la peor, pues es infame, pero no trágica, ya que carece de padecimiento. De ahí que ningún poeta haga algo así, a no ser en contadas ocasiones, como en el de Antígona, en el caso de Hemón frente a Creonte. En segundo lugar está la realización de la acción. El mejor es el que actúa, el que desconozca lo que hace y que una vez realiza la atrocidad venga el reconocimiento, y así no hay algo infame y el reconocimiento causa sorpresa. Y la situación mejor es la última. Me refiero a situaciones como el de Cresfontes. Merope está a punto de matar a su hijo, pero no lo mata porque lo reconoció. Y en la Ifigenia, la hermana al hermano. Y en la L, donde cuando el hijo estaba a punto de entregar a su madre, la reconoció. Por este motivo hemos apuntado anteriormente las tragedias que no versan sobre muchos linajes. En efecto, los poetas, al ir buscando temas, no por arte, sino al azar, encontraron la manera más elaborada en sus argumentos, y así se ven obligados a recurrir a aquellas familias en las que ocurrieron estos padecimientos. Pues bien, sobre la trama de los hechos y cuáles deben ser los argumentos, baste lo dicho. Por lo que respecta a los caracteres, hay 4 objetivos que conviene tener en cuenta. El primero y el principal, que sean buenos. Habrá carácter si, como se dijo, la palabra o la acción deja entrever una opción. Si la opción es buena, el carácter es bueno. Y esto es posible en cualquier tipo de personaje, pues hasta puede haber una mujer y un esclavo buenos, aunque tal vez de ellos la que es más inferior al otro y el otro es vil. El segundo es que sean adecuados, pues es posible que el carácter sea varonil, pero no es apropiado a una mujer ser varonil o temible. El tercero es la semejanza, pues esto es diferente a presentar el carácter bueno y apropiado como se ha dicho previamente. El cuarto es la consecuencia, pues aunque sea inconsecuente el personaje al que se va a imitar y se le haya supuesto tal carácter, sin embargo, debe ser consecuentemente inconsecuente. Un ejemplo del carácter malicioso sin necesidad es el de Menelao, de Orestes, y el carácter inconveniente e inapropiado es la lamentación de Odiseo en la Escila, y el discurso de Melapina en el carácter inconsciente de la Ifigenia en Adulie, pues lo suplicante no parece en nada a la que vamos a ver después. Y además en los caracteres, lo mismo en la trama, tal vez en los hechos, en la misma trama de los hechos. Hay que buscar siempre lo necesario, lo verosímil, de modo que sea necesario o verosímil que tal personaje diga o haga tal cosa, y que sea necesario o verosímil que tal hecho suceda después de tal otro. Es pues evidente que el desenlace del argumento debe resultar del argumento en sí mismo, y no como en el de Medea, de una máquina, o en el de la Ilíada respecto al pasaje de la vuelta de las naves. A la máquina se le puede recurrir para lo que sucede fuera de la trama, a saber, o para qué sucedió antes y en un ser humano es incapaz de reconocer, o para lo que sucederá después, que requiere predicción y anuncio, pues atribuimos a los dioses el verlo todo. Y así, no como esté fuera de la tragedia, como en el caso de Edipo de Sófocles. Puesto que la tragedia es imitación de personas mejores que nosotros, se debe imitar a los buenos retratistas, y es que ellos, aunque al reproducir la imagen particular de aquellos a los que retratan, procuran sacarles el parecido, los que pintan más bellos. Así también el poeta, al imitar a hombres irascibles o indolentes y a personas que tienen defectos de carácter parecidos, aun siendo tales, debe presentarlos honrados. Un modelo de dureza es Aquiles, tal como lo presentaron Agatón y Homero,
Así es como lo que hay que tener en cuenta, y además todo lo que concierne a las sensaciones que necesariamente acompañan a la poética, pues en lo que respecta a ella es posible cometer muchos errores, pero de esto ya he dicho bastante en las obras publicadas. ¿Qué es el reconocimiento? Ya se ha dicho anteriormente. Los tipos de reconocimiento son, en primer lugar, está el menos artístico y el más empleado, a causa de la incompetencia de los poetas, el que, digamos que ya se produce por señales. Y de estos son unos congénitos, tal como la lanza que llevan los hijos de la tierra, y estrellas de las que describe el Carcino o el Tiestes. Otros son adquiridos, y de estos unos están en el cuerpo como las cicatrices, y otros están fuera de él como los collares, o como los del latiro. Del reconocimiento tiene lugar mediante una canastilla. Además, existe el mejor o peor uso de estas señales. Hacia Odiseo por su cicatriz fue reconocido por la nodriza y de otro modo por los boyeros. En efecto, los reconocimientos que tienen lugar por una prueba y los semejantes a estos son menos artísticos. Por el contrario, los que surgen de un incidente como el de el laborio son mejores. En segundo lugar están los forjados por el poeta, y por tanto faltos de arte. Así, Orestes, en la Ifigenia, dio a conocer que era él, pues mientras ella fue reconocida por la carta, él en penosa y dice que quiera el poeta, y no lo exige en el argumento. De ahí que no diste mucho del fallo reconocimiento, y de ahí algún fallo mencionado, pues él podría haber aportado algunas señales. En caso semejante es el de la voz de una lanzadera en el Tereo de Sófocles. El tercero es el que tiene lugar a través del recuerdo, cuando uno siente una determinada emoción al ver algo, como el de Criptos de Diceógenes, pues el héroe, al estar en el retrato, se echó a llorar, o el de Apolo de Alcino, por oír las palabras del citarista y agolparse a los que los recuerdos pueden dar. Rompió a llorar y de ahí fueron reconocidos. El cuarto es el que se produce por el razonamiento, pues como el coevetras, tal vez, o incluso el coeforas, como ha llegado alguien que se parece a mí, no hay nadie que parezca a mí salvo Orestes, puesto que éste es el que ha llegado. Así también está el sofista Polio respecto a Ifigenia, pues era natural que Orestes llegara a la conclusión de que habiendo sido sacrificada su hermana, también él estaba abocado al sacrificio. Y también está el que en el Tideo de Teódectes, también ahí está el hijo de su hijo, que parece él mismo. Asimismo, el de las Fineidas, pues cuando vinieron al lugar, condujeron cuál era su destino, que iba a morir allí, dado que en aquel lugar habían sido expuestas. Existen además un reconocimiento compuesto derivado del falso razonamiento del público del teatro, como el de Odiseo falso mensajero, pues el hecho de que ningún otro pueda tensar el arco es una estratagema del poeta y una suposición, lo mismo que si hubiera afirmado que reconocería el arco sin haberlo visto, pues que lo ideara pensando en aquel iba a ser reconocido por él es un falso razonamiento. El mejor reconocimiento de todos es el que resulta de los hechos mismos, al producirse la sorpresa por circunstancias verosímiles, como en el caso del Edipo de Sófocles y el de Ifigenia, pues era natural que quisiera hacer llegar una carta. Tales reconocimientos son los únicos que están libres de estratagemas y de collares, y en el segundo están a la deriva de los razonamientos. Es preciso urdir en la trama de los razonamientos y pulirlos con la elocución, poniéndolos ante los propios ojos los más vivamente posibles, pues de ese modo, al verlos con la mayor claridad y manera en la que se realizan, se podría hallar lo conveniente y difícilmente le pasará inadvertidas las contradicciones.
Prueba de ello es lo que se reprocha a Cársino. En efecto, Anfiaro salía del santuario, algo que pasaría inadvertido al espectador si no lo estuviera viendo, pues esta obra fracasó al ser puesta en escena, porque los espectadores se sintieron incómodos. Y en la medida de lo posible, el poeta debe pulir su obra en actitudes. A partir de una misma naturaleza, son más convincentes los que implican las pasiones, e increspa más al ánimo en el que se está encrespando, y así como mayor veracidad provoca la cólera del que está irritado. De ahí que la poética es obra de personas inteligentes, de los exaltados, pues de estos lo son unos maleables y otros se han de dejar llevar por la locura. Los temas, ya sean los compuestos o los que estén en el proceso de elaboración, hay que esbozarlos de modo general y después enriquecerlos con episodios y desarrollarlos. Me refiero a que si se podría complementar la idea general como la de Ifigenia, ofrecida en sacrificio una muchacha y desaparecida sin que se dieran cuenta sus sacrificadores, y asentada en otra tierra, donde era ley inmolar a los extranjeros a la diosa, y obtuvo el sacerdocio. El tiempo sucedió que la hermana de la sacerdotisa llegó al lugar, pero el hecho de que el dios le hubiese ordenado ir allí a través del oráculo y de qué objeto es ajeno el argumento. Y una vez llegó, lo apresaron, y cuando iba a ser inmolado se hizo reconocer, pues como lo tramó Eurípides, bien como Pólido, es decir, conforme a lo verosímil, que consecuentemente no sólo su hermana, sino también él, debían ser inmolados, y de ahí la salvación. Después de esto, una vez puestos los nombres de los personajes, hay que crear los episodios, los cuales deben ser apropiados. En el Orestes, la locura, por la cual fue detenido, y su salvación mediante la purificación. Ahora bien, en los dramas de los episodios son breves, mientras que en la epopeya gran extensión hay por ellos. En efecto, en la trama de Odiseo, tal vez que no es muy largo, un hombre anda lejos de su país durante muchos años y vigilado por Poseidón. Está solo, mientras que la situación de su casa es tal que sus bienes son consumidos por pretendientes y su hijo es objeto de acechanzas, y él llega a su hogar tras muchas fatigas, y después de haberse hecho reconocer por algunos, lanzándose al ataque, se salvó y destruyó a los enemigos. Efectivamente, este es el tema propiamente dicho. Los demás son episodios. Es propio de toda la tragedia el nudo y el desenlace. Los hechos que están fuera de la trama y algunos de los que están dentro constituyen muchas veces el nudo, y lo demás es el desenlace. Quiero decir que el nudo es lo que va desde el comienzo hasta esa parte que se extrema a partir de la cual se da paso de la dicha a la desdicha, y el desenlace va desde el principio del cambio hasta el final. Así, en el Liceo de Teodectes, constituyen el nudo los hechos que ocurrieron antes, el rapto del niño y la revelación de los mismos, y el desenlace va desde la imputación de la muerte hasta el final. Existen 4 tipos de tragedia, pues otras tantas, se dijo, eran sus partes. La compleja, que es toda ella peripecia y reconocimiento. La patética, como los ayantes y los ioxines. La de los caracteres, como la de Fintonis y la de Peleo. Y la cuarta, como los Forcides y el Prometeo. Y todas aquellas que se desarrollan en el Hades. Así que hay que procurar que las tragedias tengan todas estas partes, o al menos las más importantes, y el mayor número de ellas, sobre todo teniendo en cuenta cómo se critica ahora a los poetas. Pues ya han existido buenos poetas que se han ocupado de cada una de las partes. Existen los poetas, el solo, que supere a todos en la parte que constituye a la particular existencia. Y también justo es decir que una tragedia es otra en la misma o tomando como punto de referencia ninguna otra razón tanto como el argumento.
y eso significa que la misma si se tiene el mismo nudo y ese enlace. Pero hay muchos que, habiendo aún considerado o construido bien la trama, no aciertan en el desenlace, mientras que tienen que lograrse ambas cosas. Hay que recordar que lo que se ha dicho muchas veces, y no hacer de la tragedia un conjunto épico. Entiendo por épico el que consta de muchos argumentos, como si alguien quisiera dramatizar el argumento entero de la Ilíada, pues allí, debido a la extensión, las partes adquieren la extensión apropiada, mientras que los dramas en el resultado que difiere mucho de las expectativas. Prueba de ello es que cuantos dramatizaron la destrucción de Troya en su totalidad y no por partes, como Eurípides o la Níobe, y no como Esquilo, o fracasan, o quedan bien en las competiciones dramáticas, pues el propio Agatón fracasó solo por eso. En cambio, en las peripecias, en las acciones simples, consiguen lo que quieren por extraño que parezca, pero esto es trágico y humanitario. Esto ocurre cuando un hombre sabio, pero malvado, es engañado, como Sísifo, y el valiente, pero injusto, es vencido. Y esto es verosímil, como dice Agatón, ya que es verosímil que ocurran muchas cosas contra lo verosímil. Y al coro hay que considerarlo como uno de los actores, y debe ser una parte del conjunto y contribuir a la acción, no como en Eurípides, sino como en Sófocles. Para los demás poetas, las partes cantadas no pertenecen en absoluto al tema de la obra, sino a otra tragedia. De ahí que intercalan canciones, siendo Agatón el primero que lo puso en práctica. Con todo, se diferencia que hay muchas partes a intercalar canciones, a adaptar una tirada o un episodio entero a una trama de otro. Una vez que se ha entablado de las otras partes, que se ha hablado de ellas, nos queda pues entonces hablar de la elocución y del pensamiento. Pues bien, lo relativo al pensamiento ha quedado expuesto en el Tratado sobre Retórica, pues eso es propio más bien de una línea de investigación. Corresponde al pensamiento todo aquello que debe ser procurado mediante el lenguaje. Sus partes son demostrar, refutar, suscitar pasiones, tales como compasión, temor, ira y otras semejantes, y además la amplificación y la disminución. Y es evidente que también en los hechos hay que partir de otros principios, cuando haya que conseguir efectos de compasión o de temor, de grandeza o de verisimilitud. Pero la diferencia estriba en que aquí deben manifestarse sin explicación, mientras que en el discurso retórico deben ser suscitados por el orador y deben producirse de acuerdo a lo que se dice. Pues, ¿cuál sería la función del orador si quedaran de manifiesto los hechos y no a gracias del discurso? En cuanto a la elocución, uno de los puntos dignos de consideración es el de los modos de elocución, cuyo conocimiento corresponde al arte del actor y al que conoce bien este arte, como por ejemplo, qué es un mandato, qué es una súplica, un relato, una amenaza, una pregunta, una respuesta y cuestiones por el estilo. Pues por conocimiento o desconocimiento de estas cuestiones no se le puede hacer a la poética ninguna crítica digna de ser tomada en cuenta. En efecto, ¿cómo puede considerarse un error a lo que Protágoras reprocha a Homero, porque sostiene que al decir «canta, oh Dios, a la cólera», creyéndose que es una súplica, que en realidad está dando una orden? Pues bien, se dice que mandar, hacer o no hacer algo es una orden. Pero dejemos a un lado esta consideración, porque es propia de otro arte y no de la poética. Las partes de la elocución en su conjunto son estas: la letra, la sílaba, la conjunción, el artículo, el nombre, el verbo, el caso y la frase. Pues bien, la letra es un sonido indivisible, pero no cualquiera, sino aquel que se deriva, de forma natural, una voz inteligible. Pues bien, las voces de los animales son indivisibles, pero a ninguna de ellas la denomino letra. Los tipos de letra son vocal, semivocal y muda. Es vocal aquella sin fricción
que tiene un sonido audible, semivocal. Es la que con fricción tiene un sonido audible, como la E o la P muda. Es la que en presunción no tiene por sí misma ningún sonido, pero en contacto con las que tienen algún sonido se hace audible, como la T y el alfa. Así difieren por la forma y el punto de articulación, por la aspiración o por la suavidad, por ser largas o breves, y además por ser agudas, graves o intermedias. Con todo, teorizar preomistadamente sobre esto corresponde en el ámbito de la métrica. La sílaba es el sonido carente de significado, compuesto de una letra muda y de una que tiene voz. Así, el al-te es sílaba y sin alfa y con alfa como anta. Pero también teorizar sobre estas diferencias es propio de la métrica. La conjunción es una voz que no tiene significado, que ni impide ni contribuye a la construcción de una única voz con significado a partir de varios sonidos, que puede colocarse o en los extremos o en el medio de la frase, pero no debe colocarse al comienzo de la frase, como en el caso de lo que es o bien, o deos, deo. O bien una voz carente de significado que puede de forma natural construir de varias voces como significado una sola voz con significado. El artículo, una voz carente de significado que indica el comienzo, el final o la división de la frase, como por ejemplo afio o peri u otros. O también una voz sin significado que ni impide ni contribuye a la construcción de una única voz con significado, que debe colocarse en los extremos o en el medio de la frase. El nombre es una voz compuesta, con significado, que no denota tiempo, de cuyas partes ninguna posee significado por sí misma, pues los nombres compuestos no usamos cada una de las partes como si tuvieran significado por sí mismas. Así, por ejemplo, en Teodoro, el doro no significa nada. El verbo es una voz compuesta, provista de significado, con noción de tiempo, de cuyas partes ninguna tiene significado por sí misma, pero ocurre también en el caso de los nombres. Así, hombre o blanco no significan cuándo, pero camina o ha caminado. Añaden a su significado propio el del presente, en el primer caso, y el pasado en el segundo. El caso es propio del nombre o del verbo y unas veces conlleva la significación de o para, y otras semejantes, y otras veces conlleva la de uno o muchos, como en el caso de hombres, hombre, o bien las maneras de expresarse, como la pregunta o el mandato, pues caminó o caminaba son casos del verbo conforme a tipos indicados. La frase es una voz compuesta, provista de significado, algunas de cuyas partes poseen por sí un significado, pues no toda frase se compone de verbos y nombres, como la definición del hombre, sino que puede ser una frase que no tenga verbos. Pero siempre tendrá alguna parte dotada de significación, como por ejemplo la frase Cleón camina. La palabra Cleón, ahí está. Así se habla de frase desde dos puntos de vista, o bien aquella que significa algo, o bien aquella que se compone de muchas partes unidas entre sí. De ahí que la Ilíada es una frase por la unión de sus partes, y la definición del hombre, porque significa una sola cosa. Hay dos tipos de nombres. El simple, llamo simple aquel que no se compone por partes provistas de significado, como tierra, y el doble, y este se compone o bien de una parte provista de significado y otra carente de él, si bien el significado o no de estas no está dentro del nombre, o bien de partes que tienen significado. También puede haber nombres triples, cuádriples e incluso múltiples, como la mayoría de los nombres de las masolíotas, por ejemplo, Hermonocajonto, y todo nombre es usual o palabra idiomática o metáfora,
u ornamental, u acuñado, u alargado, u abreviado, o alterado. Llamo usual al que usamos todos, la palabra idiomática a la que emplean otras gentes, de modo que es evidente que un mismo nombre puede ser una palabra idiomática y usual, pero no de la misma persona. Así, por ejemplo, Fiovov es usual para los chipriotas y no para nosotros es una palabra idiomática. Pero además hay que pensar, la metáfora es la traslación de un hombre ajeno, o desde el género a la especie, o desde la especie al género, o desde una especie a otra especie, o por analogía. Con lo que, desde el género a la especie, me refiero a algo así como mi nave está detenida, pues estar anclada es una forma de estar detenida. Desde la especie al género es el caso de, en verdad, Odiseo ha realizado innumerables hazañas, ya que innumerables es mucho, y aquí se emplea esta voz en lugar de muchas. Por desde una especie a otra especie entiendo los casos como habiendo agotado su vida con el bronce y habiendo cortado con duro bronce. Pues aquí agotar quiere decir cortar y cortar quiere decir agotar. Pues efectivamente ambas son manera de sustracción. Entiendo por analogía cuando el segundo término sea similar al primero, como el cuarto al tercero, pues entonces se podrá usar el cuarto lugar del segundo, o el segundo en vez del cuarto, y a veces se añade aquello a lo que se refiere el término sustraído. Me refiero, por ejemplo, en el caso de la relación que guardan la copa con Dionisio y el escudo con Ares. Así se podrá llamar la copa escudo de Dioniso y al escudo copa de Ares. O bien, la vejez es la vida como la tarde al día. Por lo tanto, se podrá llamar a la tarde la vejez del día. O como dijo Empédocles, la vejez es la tarde de la vida, o el ocaso de la vida. Pero hay casos de analogía que no tienen nombre específico, pero no por ello dejará de haber manera de expresar la relación. Por ejemplo, esparcir el grano es sembrar. La acción de esparcir los rayos del sol no tiene nombre. Sin embargo, esta acción tiene la misma relación respecto a lo que tiene que sembrar respecto al grano. Y ahí se ha dicho, sembrando luz de origen divino. E incluso se puede utilizar este tipo de metáfora de otro modo, dándole un nombre ajeno y privándolo así de una de sus cualidades, como por ejemplo si se llamara el escudo copa, no de Ares, sino sin vino. El nombre acuñado es aquel que no habiendo sido empleado por nadie, lo crea el propio poeta, pues parece que algunos son de este tipo. Por ejemplo, Eufonius, en lugar de exatera, cuernos, y en lugar de sacerdote. Además, el hombre tal vez pueda pensar en un nombre que pueda ser alargado o abreviado. El primero es aquel que emplea una vocal larga en vez de una habitual breve, o una sílaba intercalada. El segundo, suprimiendo algo de él. Un ejemplo del alargado es, por ejemplo, Potonius en lugar de Potonies. Y así abreviando podría ser excipi o guía o mía y abreviándolos por el estilo. El nombre alterado es cuando se conserva una parte del vocablo y crea otra. Así, por ejemplo, se puede decir, por ejemplo, Diófenos Sata Paidos en vez de Dielion. Los nombres son de por sí solo masculinos, femeninos e intermedios. Los masculinos terminan por N, P o S. Y en cuanto a las letras que se componen de estas son dos, Phi o Epsilon. Los femeninos en todo caso terminan en una de las vocales que siempre son largas, es decir, Epsilon o Omega, o alfa larga. De modo que viene a ser igual en números de terminaciones de los masculinos y los femeninos, pues Phi y Epsilon están compuestos por IEMS. En muda no termina ningún nombre ni tampoco ninguna vocal.
En Y terminan solo 3 nombres: Yeri, Hodien, Peperi. Y en Fi, 5: Doru, Tauru, Bioru, Lorvu y Artu. Los neutros terminan en una de estas 2 letras, en N o en Fi. La virtud de la elocución es que sea clara, pero no baja. Ahora bien, muy clara es aquella que emplea palabras usables, pero baja. Un empleo es la poesía de Cleofonte y la de Esteleno. En cambio, es noble y alejada de lo vulgar aquella que emplea palabras raras. Con palabras raras me refiero a los vocablos extraños, las metáforas, los alargamientos y todo lo que aparta del usual. Pero si uno compone todo su discurso de este modo, habrá o enigma o barbarismo. Esto es, si lo compone a base de metáforas será un enigma, si lo compone a base de vocablos extraños será barbarismo. Pues la acepción propia del enigma es que hablando de cosas existentes, unirlas con términos inconcebibles. Con todo, no es posible hacer esto mediante la combinación de palabras, pero sí que lo es mediante la metáfora. Así, a un hombre que vi con fuego había soldado bronce sobre un hombre. Y otros enigmas por el estilo, que serán, por ejemplo, de los vocablos extraños que derivan en el barbarismo. Así que lo que hay que hacer es, por decirlo de algún modo, una mezcla de estas cosas. Y es que los vocablos extraños, la metáfora, la palabra ornamental y otros tipos mencionados evitarán la vulgaridad, la bajeza y el vocablo usual que conllevará la claridad. Por otra parte, no es poco lo que contribuyen en la claridad y al no prosaísmo de la elocución los alargamientos, los apócopes y las variables de los vocablos. Pues por ser diferentes al usual, al realizarse al margen del usual, hacen que el discurso no sea prosaico, y además, ya que participan del usual, habla claridad. Así que se equivocan quienes reprueban tal tipo de estilo de lengua y ridiculizan al poeta, como Euclides el Viejo, que afirmaba que es fácil poner versos si se permitía alargar las sílabas a discreción y a manera de sátira, compuesto por versos como: vi a Epícares marchar hacia Marón y no anhelaría su eleboro. Pues bien, de cualquier modo, hacer ostentación del uso de este estilo es ridículo, pues la mesura hay que aplicarla en todas partes de la elocución, y es que, empleando indebidamente las metáforas, los vocablos extraños y demás figuras, se conseguirá lo mismo que si se buscara de un efecto ridículo. ¿Cuán diferente es el uso adecuado? Pues puede ver en la épica, donde se introducen los vocablos aptos al metro. Si se sustituyen los vocablos extraños, las metáforas y las demás figuras y palabras usuales, se puede comprobar la veracidad de lo que decimos. Así, habiendo compuesto el mismo verso yámbico, Esquilo y Eurípides, sin embargo, al introducir un vocablo extraño en lugar de una palabra usual, de los 2 versos, uno resulta hermoso y el otro vulgar. En efecto, Esquilo escribió: una úlcera como las carnes de mi pie, y Eurípides puso: banquetea, en vez de Eofauties. Y lo mismo ocurre con ahora, en cambio, siendo un varón insignificante y sin valor y sin apariencia. Alguien lo modificará sustituyendo estas palabras por los vocablos de los usuales, ahora, en cambio, siendo un hombre pequeño, débil y feo. Y lo mismo ocurre en vez de trasponer en el suelo un miserable asiento y una mezquina mesa. Escribiera: trasponer en el suelo un mal asiento y una mesa pequeña. O si en lugar de las playas braman, pusieran las playas graznan. Por su parte, Arifrades ridiculizaba a los poetas trágicos por emplear expresiones que nadie utilizaría por conversación. Así, de las moradas fuera, y no desde las moradas. Y el de ti,
a, pero ya que acueste, y de Aquiles en torno, en vez de en torno a Aquiles, y otras semejantes. Pero todas estas expresiones, al no ser usables, dan a la elocución un tono no prosaico, pero que él lo ignora. Es importante hacer uso de lo adecuado de cada uno de los recursos mencionados, las palabras compuestas de los vocablos extraños, pero las más importantes son todo el dominar el uso de la metáfora, ya que esto es lo único que no se puede tomar de otro, y es señal de talento, pues hacer buenas metáforas es intuir las semejanzas. De los hombres, los compuestos se adaptan principalmente a los ditirambos, los vocablos extraños a los versos heroicos y las metáforas a los yámbicos. Además, en los versos heroicos pueden usarse todos los recursos mencionados, pero en los yámbicos, por ser los que más imitan la lengua convencional, se adaptan todas aquellas palabras que podrían emplearse también en prosa, y estas son la palabra usual, la metáfora y la palabra ornamental. Así pues, acerca de la tragedia y de la imitación, por medio de la acción, baste lo dicho. En cuanto a la imitación narrativa y en verso, es evidente que se debe estructurar los argumentos del mismo modo que en las tragedias, de manera dramática y en torno a una sola acción completa y acabada, que tenga principio, medio y fin, para que, como un ser vivo unitario y completo, produzca el placer que le es propio, y de las composiciones no sean semejantes a los relatos históricos, y en los que necesariamente se nos describe una acción única, sino un solo periodo de tiempo, es decir, todo aquello que aconteció una o más personas en un lapso de tiempo, sucesos que guardan entre sí en relación puramente causal. Pues así como tuvieron lugar la batalla naval de Salamina y la lucha contra los cartagineses en Sicilia, y las mismas fechas, sin que tendieran en absoluto al mismo fin, así también en épocas sucesivas suceden una cosa tras otra, sin que tenga un fin único. Esto es lo que deben hacer la mayoría de los poetas. De ahí que, como ya dijimos, también en esto Homero se nos presenta como divino, en comparación con los demás, pues no intentó narrar en su poema la guerra entera, aunque ésta tenía principio y fin, pues el argumento hubiera resultado demasiado largo y no fácilmente visible en su conjunto, o bien si guardara mesura en su extensión, habría resultado sumamente complejo, en razón de la variedad. Así que tomó una sola parte y usó muchas otras como episodios, como por ejemplo el catálogo de las naves y otros episodios que distribuye a lo largo del poema. En cambio, los demás poetas componen sus poemas en torno a un solo héroe, a un único periodo de tiempo y en tono a solo una acción compuesta de muchas partes, como es el canto que pudo ser compuesto en los cantos Cripios y la pequeña Ilíada. Así pues, la Ilíada y la Odisea sale una trama de cada una y no solo dos, mientras que los cantos crípticos muchas, y de la pequeña Ilíada más de 8, como el juicio de las armas Filonectes, Nopoldemo, Euripilo y la mendicación de las Lacedonias, el saqueo de Ilión, la partida por mar, Sinón y las troyanas. Además, la epopeya debe tener el mismo tipo que la tragedia, esto es, simple o compleja, de carácter o de padecimientos, y por sus partes, salvo el canto y el espectáculo las mismas, pues también se requiere peripecias, reconocimientos y padecimientos. Así también los pensamientos y la elocución deben ser brillantes. Homero fue el primero que utilizó todo esto convenientemente. Así lo denota cada uno de sus poemas, que por su composición son la Ilíada, simple y de padecimientos, y la Odisea, compleja, pues hay reconocimientos desde el principio hasta el final y de carácter. Y parte de esto, en elocución e ideas, los superó a todos. Por parte de la epopeya, difiere respecto a la extensión de la composición y el metro. En cuanto a la extensión, el límite idóneo es el que se dijo, pues es preciso que se pueda abarcar simultáneamente el principio y el final.
Así será posible si las composiciones fueran más breves que las antiguas y se aproximaran en cuanto a la extensión a las tragedias que se representan en una sola audición. Con todo, la epopeya, en lo referente al aumento de la extensión, tiene algo muy característico, puesto que la tragedia no es posible imitar partes de la acción, sino que tienen lugar simultáneamente, sino tan solo la parte de los actores que están representando en escena. Sin embargo, en la epopeya, al ser una narración, es posible presentar muchas partes de la acción que se desarrollan en un tiempo, a las cuales, si son afines, aumenta el volumen del poema. De modo que ésta tiene sus ventajas de cara a la grandiosidad del poema, recrear al oyente y enriquecer la narración con diversos episodios, mientras que la uniformidad, que enseguida cansa hasta la saciedad, hace que las tragedias fracasen. Por experiencia, el metro heroico es el que mejor se adapta, y es que si alguien hiciera una imitación narrativa en otro metro o en varios tipos de metro, parecería inapropiado, ya que el heroico es el más reposado y ampulosado de los metros. De ahí que sea el mejor que admita los vocablos extraños y las metáforas, pues la imitación narrativa excede a las demás. En cambio, el yámbico y el tetrametro son movidos, y este apropiado por la danza y aquel para la acción. Y estaría más fuera de lugar si alguien quisiera mezclar estos metros como Queremón. De aquí que nadie haya hecho una composición larga en otro metro que no sea el heroico, pues como ya hemos dicho, la naturaleza misma enseña a discernir el metro apropiado. Homero merece muchos elogios por muchas razones, pero sobre todo por ser el único poeta que no ignora lo que debe hacer. Y es que el poeta debe decir muy pocas cosas, y pues en esto no es imitador. Ahora bien, los demás parecen o aparecen en escena continuamente e imitan pocas cosas y pocas voces. Él, en cambio, tras un breve preámbulo, inmediatamente pone en escena a un hombre, o a una mujer, o a algún otro personaje, y a ninguno sin carácter, sino caracterizado. Así que en las tragedias hay que representar lo maravilloso, mientras que en la epopeya tiene más cabida lo irracional, lo que deriva principalmente de lo maravilloso. Y eso es porque nos vemos a los que se actúan. Así, lo relativo a la persecución de Héctor, puesto que es en escena, resulta ridículo. Unos quietos y sin perseguirle, y Aquiles haciéndoles señas con la cabeza para que no lo hagan, pero en la epopeya sí se nota. Lo maravilloso es agradable, y prueba de ello es que todos cuentan las cosas con añadidos, creyendo que van a complacer a los espectadores. Y Homero enseñó también a los demás a decir cosas falsas como es debido. Esto es el falso razonamiento, y es que los hombres creen que cuando existe, o cuando se existe, o se produce una cosa, existe o se produce otra. Si la posterior existe, también existe o se produce la anterior. Pero esto es falso. Por consiguiente, si la primera es falsa, aunque exista la segunda, es necesario que la primera exista o se produzca, o hay que añadirla. Así, puesto que sabemos que la segunda es verdadera, nuestro espíritu llega a la conclusión, erróneamente, de que también lo es la primera. Un ejemplo de esto es el lavatorio. Hay que preferir lo imposible verosímil a lo posible increíble. Y los argumentos no deben componerse en partes irracionales, sino ante todo no deben tener nada irracional. De lo contrario, lo irracional ha de estar fuera de la trama, como que Edipo no supiera que murió Layo, pero no dentro de la trama como el de Electra, los que relatan los juegos píticos, o en Misios, el personaje que mudo llega a Tegea a Misia. Por lo tanto, hay que decir que sin esto se destrozaría el argumento, que es ridículo, pues empezar no se deben componer tales argumentos. Pero si se introduce lo irracional y está claro que puede admitir
la forma razonable, entonces también está fuera de lugar, pues también las cosas irracionales de la Odisea en torno a la exposición de Odiseo evidentemente serían insoportables si las hubiera compuesto un poeta sin aptitudes, pero aquí el poeta suprime lo que está fuera de lugar, suavizándolo con otros menesteres. La elocución hay que trabajarla especialmente en aquellas partes en las que no hay acción y que no quedan perfiladas ni por carácter ni por los pensamientos, pues la elocución muy brillante encubre, en cambio, los caracteres y los pensamientos. Acerca de los problemas y de las soluciones y de cuántos y de qué tipo son, resultará evidente si consideramos el tema como sigue. Puesto que la poeta es imitador, igual que el pintor y el hacedor de imágenes necesariamente tendrá que imitar una de las tres maneras posibles, o bien como eran las cosas o son, o bien como se dice o se cree que son, o bien como deben ser. Si eso se expresa con elocución, donde se incluyen los vocablos extraños, las metáforas y muchas formas de dicción, pues les permitimos esas licencias a los poetas. Por otra parte, no es lo mismo la exactitud de la política que la de la poética, ni la de otro arte que la de la poética. Por dentro de la poética en sí caben dos tipos de errores. Uno consustancial, tal vez a ella, y otro causal. Pues si alguien hubiera decidido hacer una imitación, pero fracasó en la imitación por incapacidad, el error sería del arte poética. Ahora bien, si su predeterminación no hubiera sido correcta, sino que ha representado al caballo con las dos patas derechas adelante o adelantadas, el error se refiere a un arte concreto, como el de la medicina o cualquier otro arte. El error no tendría relación con el arte poético en sí mismo. De modo que hay que resolver las críticas que se hacen a esta problemática afrontándolas desde diversos puntos de vista. En primer lugar, las que se refieren al arte en sí. Se ha descrito cosas imposibles, se han cometido un error, o varios, pero es correcto si la poesía alcanza al fin el propio del arte. Acerca del fin ya hablamos, y de esa manera consigue que impresione más u otra parte de la obra. El ejemplo de ello es la persecución de Héctor. No obstante, si el fin podía conseguirse mejor o peor conforme al arte relativo a estas cosas, entonces no es correcto que se haya cometido un error, pues hay que procurar en la medida de lo posible que no haya algún error. Además, ¿de cuál de dos tipos es el error de los relativos al arte o de los que se cometen accidentalmente? Pues es un mal menor el que el artista, no muy feliz, sepa que la hembra del ciervo no tiene cuernos y que él la que representa sin ser percibido alguno. Por otra parte, si se le reprocha que no ha representado cosas verdaderas, quizá las representa como deberían ser, del mismo modo que Sófocles decía que él presentaba a los hombres como deberían ser y Eurípides como son. Con esa respuesta está solucionado el tema. Pero si ni una cosa ni otra cosa representa o puede dar respuesta, podemos afrontar las críticas. Entonces se puede decir, esto es lo que dice la mayoría de la gente, como sucede, por ejemplo, con los asuntos referentes a los dioses. Pues quizá, en honor a la verdad, no podemos hablar mejor de ellos, sino que ocurre lo que creía Jenofanes. De todas formas, eso es lo que se dice. Otras cosas quizá no se cuenten mejor, pero es que eran así. Es el caso de ¿y las lanzas y el regatón y el suelo clavadas? Pues así acostumbran entonces como todavía hoy en día a los ilirios. Para ver si un personaje ha dicho o hecho algún bien o mal, hay que considerar no solo el hecho o dicho, mirando si es algo virtuoso o vil, sino también al que lo que hace o lo que dice, a quién, cuándo, cómo y por qué motivo. Por ejemplo, si para conseguir un bien mayor o para evitar un mal mayor. Además, hay que tal vez refutar otras cosas en pro de la elocución. Así, por ejemplo, de un vocablo extraño, como podría ser a los mulos primero. Quizá
el mulos. No se refiere a los mulos propiamente dichos, sino a los centinelas, cuando dice de Dolón que realmente poco agradecido, no se refiere a un cuerpo desproporcionado, sino a una cara fea, pues los cretenses llamaban de mala figura a lo que es el rostro bello. Y cuando dice, haz la mezcla más fuerte, no se refiere al vino puro como para los borrachos, sino al hecho de que la hiciera más rápidamente. Hay cosas que se dicen con una metáfora, como por ejemplo, todos los dioses y todos los hombres dormían durante toda la noche, mientras que al mismo tiempo se dice, ciertamente, cuando dirigía la mirada a la llanura de Troya, al sonar de las zomposas y flautas y los ruidos de las gentes. Y todos se dice en lugar de muchos. Metafóricamente. Igual que lo que dice es la única, es también una metáfora, puesto que es lo más conocido, es lo único. Otras cuestiones se resuelven en la prosodia, como hacía Hipías de Tasos, al resolver, la gloria te concedemos, y a la lluvia no llego a pudrir todavía. Otros casos se explican por la separación de las palabras. Por ejemplo, cuando dice Empédocles, el punto surgieron mortales aquellas cosas que antes habían aprendido al ser mortales y puras a las que estaban mezcladas. Otras cosas por ambigüedad, como el caso de y la noche por dos partes anduvo. Pues dos partes es ambiguo. Hay casos que se resuelven según el uso frecuente de la palabra. Así la mezcla de vino y agua le llaman vino. Y de ahí lo de la greba es entreño recién construida. Y llama broncistas a los que trabajan el hierro. Así que se ha dicho que Jiménez era un escenario de Zeus, si así los dioses bien no beben vino. Pero probablemente eso se debe a una metáfora. Por otra parte, cuando una palabra parece que significa algo contradictorio, hay que tener en cuenta todas las acepciones que puede tener esa palabra en el pasaje en cuestión. Así, aquello de fue donde la lanza de bronce quedó detenida, hay que pensar en cuántas interpretaciones puede tener el quedó detenida, como mejor pueda uno concebirlo en contraposición a lo que dice Glaucón al referirse a que aquellos que presuponen algo de tal forma totalmente irracional y después de haber dotado en contra, extraen sus conclusiones y critican al poeta por haber dicho lo que ellos creen que ha dicho, si eso es contrario a lo que piensan. Y esto es lo que ocurrió con lo relativo a Itacario, también a Icario y a Itacario, juntos, lo tomaban, y en este caso lo tomaban como lacedonio, y por tanto consideran que es absurdo que Telémaco no se encontrase con él cuando fue a Lacedonia. Pero quizás haya que creer lo que dicen los elefanses, quienes dicen que efectivamente Odiseo tomó por esposa a una de las suyas, y que el nombre de Icario y no el de Icario. De modo que parece que este problema se debe probablemente a un error. En líneas generales, lo imposible hay que atribuirlo a las exigencias de la poesía, a lo ideal o a la opinión común. Pues en el ámbito de la poesía es preferible que lo probable sea posible, a que lo imposible sea probable. Por otro lado, es imposible que existan hombres como los que pintaban Zeuxis, pues lo óptimo, pues el modelo debe ser superior. Y lo irracional debe guardar relación con lo que se dice por norma general, pues hay veces en las que esto no es ser racional. Y es que es probable que a veces ocurran cosas al margen de lo probable. Y por su parte, las contradicciones hay que afrontarlas como refutaciones en la dialéctica. Esto es, si se habla de la misma cosa, respecto a lo mismo y de la misma manera, de forma que se puede considerar que es el poeta mismo el que se contradice, por lo que dice o por lo que puede suponer una persona sensata. Además, es correcta la crítica a la irracionalidad y la maldad, cuando, sin que haga ninguna falta, se ocurre a lo irracional, como
Eurípides con su Egeo, o la maldad como en el Menelao de Orestes. Por lo tanto, las críticas se presentan partiendo de 5 tipos de reparos, o por ser imposibles, o irracionales, o perjudiciales, o contradictorias, o contrarias a la corrección del arte. Y las soluciones deben buscarse a partir de las indicaciones citadas, y son 12. Puede que alguien se pregunte cuál es la imitación de más relevancia, la epopéyica o la trágica. Pues si tienen más relevancia, al menos podría ser la menos vulgar, y tal vez siempre es la que se dirija a un público más distinguido. Es evidente que la que no imita todo es vulgar. En efecto, creyendo que los espectadores no entienden la obra, si el propio actor no añade algo de su propia cosecha, hacen muchos movimientos, como los malos flautistas que se contorsionan cuando hay que imitar el lanzamiento de disco y tiran a corifeo como tocan la sila. Así la tragedia es tal como los antiguos actores creían que eran sus sucesores. Minisico le llamaba mono a Calipties, dado que es muy exagerado y se tenía la misma opinión que Píndaro. Y así, la relación que aguardaban entre unos es semejante a la del arte trágico, en conjunto con la epopeya. Y es que se sostiene que ésta se dirige a un público distinguido, que no necesita para nada los ademanes, y mientras que la tragedia va dirigida a un público no avesado. De ahí que es evidente que la vulgar tiene que ser inferior. Con todo, esta acusación no recae en la poética, sino en el actor, puesto que puede ser exagerado en los gestos, incluso cuando se ejercita el arte de la rapsodia, como hacía Sosístrato, y cuando se canta en un concurso como hacía Amnestrío de Opunte. Además, no es correcto reprobar todo movimiento, ya que no se prueba la danza, sino la de los malos actores, que es lo que se reprocha a Calipties y ahora a otros, sosteniendo que imitaban a mujeres no libres. Es más, la tragedia, incluso sin movimiento, es posible que cumpla su objetivo, como la epopeya, pues solo con leerla es evidente su valor. Por tanto, si en las demás es superior, este elemento no es necesario que lo tenga. Además, es superior por el hecho de que tiene todo lo que posee la epopeya, puesto que le permite utilizar incluso el metro, y además, lo que no es poco, la música y lo espectacular, medios decisivos para deleitar. Luego está la claridad, tanto en la lectura como en la representación, e incluso superior, porque se produce la imitación con una extensión menor, pues lo que está más concentrado es más agradable de lo que se extienda a lo largo de mucho tiempo. Hablo del caso de que alguien pusiera el Edipo de Sófocles en tantos versos como la Ilíada. Además, la imitación de las epopeyas tiene menos unidad y pruebas de ello es que cualquier imitación sale en varias tragedias. De modo que si los poetas épicos componen un solo argumento, o bien al ser breve la composición parece que queda manca, o bien parece aguda si se adapta a la amplitud del metro. Me refiero al caso que el poeta épico esté compuesto por varias acciones, como la Ilíada o la Odisea, quien tienen muchas partes de esa clase y tienen una extensión determinada. Si bien estos poemas están compuestos de la mejor manera, son, en la medida de lo posible, imitación de una única acción. Así que la tragedia es superior a la epopeya por todo esto, y también por el efecto de su arte, pues las tragedias no deben producir cualquier placer, sino el que se ha dicho. Es evidente que se podría considerar superior a la epopeya, en tanto que logra mejor su fin. Pues bien, acerca de la tragedia y de la epopeya en sí mismas, en sus especies y sus partes, cuántas son y en qué se diferencian, cuáles son las causas de que sean buenas o malas, acerca de las críticas y sus soluciones, baste lo dicho.